Ricardo, buenas tardes, un placer saludarte. Laura Kretschmer, Manuel Olchese y todo el equipo de Un Día Perfecto te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, feliz peaje nuevo para todos. Bueno, sí, la verdad que no muy contentos los usuarios, o por lo menos desde lo que nos llegaban en nuestro mensajero también algunos mensajes de los oyentes, Ricardo, como podrás imaginarte. Bueno, en principio preguntarte, estuve leyendo yo el comunicado, dicen en una parte incluso que es anticonstitucional y preguntarte a vos qué significa esto y por qué. Primero aclarar que el Sí. tema de la autopista Rosario-Santa Fe es un mal menor, ¿no? Lo más grave Ujú. en Santa Fe son los peajes municipales, que son Sí, escandalosos, ¿no? Pero decimos que es inconstitucional porque no hay caminos alternativos libres de pago. claro. Si bien en la autopista Rosario-Santa Fe, ahora existe la ruta nacional 11, que gracias a un esfuerzo nuestro hemos logrado sacar los peajes ahí, pero en las rutas, el resto provinciales santafesinas de los municipios carecen de camino alternativo. Por otra parte, hay una doble imposición, ¿no? Porque estamos pagando, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, ¿no? Y también hemos remarcado que las concesiones viales tienen carácter de servicio público y a Mm, pesar del tiempo transcurrido, puesto desde la década del 90, nunca se generó un marco regulatorio o un ente regulador, ni siquiera se convocan audiencias públicas, ¿no? Porque los caminos, como hemos dicho en el sí. comunicado, son de dominio público. Merecemos estar en el trato de los contratos, como así también de los ajustes tarifarios. Entonces es llamativo que pasa todo este tiempo y ningún legislador, a nadie se le ocurrió decir, bueno, creemos ese marco regulatorio, ese Claro. ente regulador. Si nos van a castigar de por vida con esto, en vez de sacarlos, porque habría que terminar con estos peajes, bueno, dejarnos participar. Y también aprovecho para Por comunicarle favor. que estamos en contacto con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Bien. donde el defensor se ha comprometido a intervenir, por lo menos a través de resoluciones o recomendaciones al Ejecutivo, porque la Defensoría no puede actuar judicialmente. Y Sí. también hemos tenido contacto con el diputado provincial Argañarás, que es el único que por lo menos se acercó a escuchar nuestras inquietudes. Están trabajando en pedidos de informes, Ujú. porque tampoco existen estudios de beneficio-costo tal cual lo marcan las leyes de peaje vigentes. O sea, encima las tarifas son ilegales, violan la ley ahí en Santa Fe. Entonces, bueno, estamos rodeados de irregularidades y el peaje, que actúa como un impuesto al tránsito, no es un peaje, esto es un impuesto a la circulación, Sí. que por ende se traslada al transporte y por ende a todos los precios de la economía, ¿no? La verdad que es clave lo que estás comentando, Ricardo, porque uno por ahí que no está tan interiorizado se encuentra con que realmente hay diversas irregularidades, por lo que nos estás contando también. Y en un momento, en algunas entrevistas he leído también, se habla de un estudio técnico obligatorio que debiera hacerse. ¿En qué consiste esto? Claro, Digamos, sí, es lo que se llama beneficio-costo del usuario, sí. o sea, ¿cuánto gano yo respecto a la tarifa Ujú. que pago? El ahorro del usuario es el que mide el ahorro de neumáticos, tiempo de Claro. viaje, combustible, etcétera. Entonces la tarifa, lo marca la ley, no puede superar ese ahorro, y para eso hay que hacer los estudios de ingeniería correspondientes. Y no se han hecho, y está reconocido públicamente a través del ex ministro de Reutemann, fíjese de qué época, donde el mismo ministro dijo, nunca hicimos los estudios de beneficio-costo del usuario. Claro. O sea, están cobrando algo que es ilegal, o sea, y nadie se entera. Hemos pedido audiencia también la cargo con la ministra de Infraestructura, y Ujú. no nos responde hace ya 3 años desde que asumió, como lo hemos hecho anteriormente con otras gestiones, pues esto viene de la época de Reutemann, o sea, son todos cómplices de más de lo mismo, y cuando son oposición critican, cuando son gobierno hacen lo mismo que el otro. Entonces, bueno, es un tema no menor, es grave, encima Totalmente. estamos pagando un disparate, fíjese que las rutas nacionales, el automóvil, que aparte son un escándalo, ¿no? Las rutas nacionales también, en la categoría 1 de automóvil paga 100 pesos en cada estación de peaje. Y acá Claro. en la autopista Rosario-Santa Fe se va a pagar 300. Sí, sí, sí. Encima es un viva la pepa. En la ciudad de Buenos Aires se va a pagar 600 pesos para hacer 14 kilómetros y atravesar la ciudad. O sea, acá cada uno cobra lo que se Ujú. les ocurre. Es En ese, una caja fenomenal y una Sí. caja política, porque le aclaro que las obras que se hacen son hechas por fondo del Estado nacional, provincial o crédito del BID. No las hace el concesionario vial. Eso que lo tenga en cuenta la gente. Mm. claro, Ricardo, en ese sentido, ¿cómo estás? Manuel Olchese te saluda. Bueno, ¿Cómo le podemos explicar a la gente también para entender? Porque incluso no sé si hay mucha información de cómo
cómo se categorizan los precios? Digamos, ¿quién pone el precio para tal y cual autopista? Recién vos decís que por ahí, claro, termina siendo arbitrario por la cantidad de kilómetros y hay cosas que no se entienden. Para una autopista nacional, para realizar pocos kilómetros, casi 300% más, 600 pesos casi en Buenos Aires. Sí, no hay parámetro. ¿Quién determina, claro, quién determina ese precio para que también la gente entienda, che, yo voy a pasar por acá, bueno, tengo que pagar tanta plata por esto y por aquello? Mire, no quiero negarme, en la ciudad de Buenos Aires, le repito, por 14 kilómetros y de vuelta 28, un camión, un transporte de carga, va a pagar en un año solo de peaje 2.500.000 pesos. Solo de peaje, súbele el combustible. Bueno, lo que usted dice, bueno, es porque es un viva la pepa. Lo que le decía, acá nadie tiene idea de lo que es la ingeniería económica de transporte. Se les ocurre poner garitas como estos peajes municipales truchos por cualquier lado. La tarifa la sacan diciendo, bueno, el asfalto vale tanto, no sé, el camioncito. No, señor, hay que hacer los estudios, reitero, de beneficio-costo. Hay que determinar el caudal de tránsito, porque en estas rutas que hay bajo caudal de tránsito, en las rutas provinciales, aunque les parezca mentira, la mayor parte de la recaudación se gasta en el costo operativo de la estación de peaje. Entonces no se vuelca plata al camino. Entonces el Estado provincial tiene que subsidiar a los municipios hasta para pagar los sueldos de los empleados de las cabinas de peaje. Porque no hay tránsito, es un tema hasta de sentido común. Si pasan 20 autos por día, usted no recauda nada. Yo le doy un ejemplo, en las rutas provinciales pasan 2.000, 3.000 autos por por día. En la Panamericana pasan 400.000 autos por día. Claro. Para que usted se fije la magnitud, y encima hay colectoras, ¿no? En los accesos a la capital del FRAI hay colectoras libres de pago. Entonces, bueno, es un sistema inviable. Encima es injusto, porque es un sistema abierto, donde de acuerdo al trayecto que usted haga, paga o no paga. Pues usted por ahí se traslada de un lugar a otro haciendo 20 kilómetros y no pasa por la estación de peaje, no paga nada. Entonces hay gente que utiliza todo el corredor y paga todo. O sea, es un sistema disparatado, un fracaso. Nos toman de estúpidos, porque encima aparte pagamos para matarnos, porque ni siquiera nos brindan un servicio adecuado. Eso ya lo hemos hablado. Bueno, eso nos llegan mensajes, te diría, todo el tiempo cuando abordamos este tema, ¿no? Respecto a que realmente, digamos, con lo que se cobra no se reflejan las rutas y en el estado de las mismas. Aparte yo me pregunto, si está en realidad provincial, como a nivel nacional también, ¿no? ¿Para qué generan estas concesionarias municipales o esta empresa que maneja la autopista Rosario-Santa Fe, si está en la dirección de vialidad nacional, provincial? Ricardo, perdón, pero entonces ustedes lo que proponen en ese sentido es que directamente los peajes se quiten por completo. No me cabe ninguna duda, porque le recuerdo que el impuesto a los combustibles se recauda más de 170.000 millones de pesos anuales. Esos fondos que son malversados, afanados, perdón el término, por todos los gobiernos, no, señores, deben ser destinados a obras de infraestructura, vialidad nacional, digamos, hacer el reparto que corresponde a las vialidades provinciales y hacerse cargo del mantenimiento de la red vial nacional y provinciales. Esto es así de fácil. Lo que pasa es que se roban todo el dinero que uno aporta con tanto esfuerzo. Le recuerdo que el combustible tiene un 50% de componente impositivo, por eso lo pagamos tan caro, y encima nos cobran nuestros peajes truchos, que son un impuesto al tránsito, y encima pagamos BTV, grabado autopartes, patente, mantenimiento, seguro, IVA, ganancia. ¿Qué más nos quieren cobrar a los que tenemos un vehículo? Claro, bueno, lo que justamente... andemos en sulky, en carros. Sí. Justamente lo que dicen ellos, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo bastante burdo, o aquí cotidiano, nosotros aquí cerca tenemos el túnel subfluvial. Bueno, uno cuando cruza lo que dicen es, bueno, según la inflación va aumentando de 70, 100 pesos, 150, 200, justamente para poder mantener y que el tránsito sea fluido. Me imagino también que mismas declaraciones son las que terminan diciendo para las autopistas nacionales y provinciales, digamos, ponemos una garita, cobramos y nosotros te garantizamos que el asfalto, que la ruta esté en condiciones, pero cuando uno pasa por allí se da cuenta que no es así, Ricardo. Es que no recaudan, reitero, lo suficiente ni siquiera para cortar el pasto. Hay concesionarias donde ni siquiera cortan el pasto. El túnel subfluvial, ya claro, por lo menos fue una obra nueva, una vez que se terminó se cobró, que eso es el peaje, cuando usted construye, termina la obra, luego la recupera con una tarifa de una renta razonable, después es un servicio público. Lo que pasa es que ahora que ese puente está recontra pagado amortizado, debería ser mantenido por vialidad o quien sea con el mínimo costo y no estar cobrando una tarifa como si el puente se estuviera haciendo de nuevo. Por eso le digo que es diferente ese caso, porque es una obra nueva. En cambio, las rutas nacionales, provinciales, son ya rutas existentes, pagadas con estos impuestos y sin camino alternativo.
No es que alguien hizo la ruta 70, no señores, esa la hemos pagado con nuestros impuestos, y encima nos cobran estos peajes truchos. Ahora, para decirnos que la mantienen, ni siquiera pueden hacer una autovía como deberían hacer porque no recaudan, porque la idea es que esas rutas sean convertidas en autovías o se hagan multitrochas o terceros carriles para el sobrepaso, lo que ahora llaman rutas seguras. No les alcanza para nada. Y cuando usted ve una obra de envergadura, le reitero, la plata no la pone el concesionario, porque no tienen esa plata. Encima tienen déficit. Fíjese que a nivel nacional, la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, que se ha quedado con todas las rutas nacionales, este año tuvo un déficit de 14.000 millones de pesos que tuvo que poner el Estado, todos nosotros. Pues es una empresa que solamente recauda. A ver si se entiende, o sea, las obras las hacen los contratistas, o tendría que hacer la vialidad. Y así estamos rodeados de empresas, ¿no? Como en Aguasa, en la provincia de Buenos Aires, AUSA en Capital Federal, Camino de la Sierra Sociedad Anónima en la red de accesos a Córdoba, crean empresas paralelas a las vialidades, solamente para cobrar y nada más. ¿Pero qué nos toman de estúpidos? Sí. ¿Qué somos una entidad de beneficencia a los usuarios? Muy preocupante, realmente plagado de irregularidades, Ricardo. Preguntarte, bueno, un poco lo mencionabas, respuestas de alguna autoridad han tenido, mencionabas únicamente a un legislador, si no me equivoco, bueno, de la ministra de Infraestructura, cero, en este sentido. No, de ahora y de antes, ¿no? Vamos a hacerlo, nosotros no somos políticos, esto viene desde que empezó Rey. Sí. Nunca nos atendieron, salvo en un momento el ex ministro creo que era de Confati, el ingeniero Garibay, o no me acuerdo el apellido, que nos convocó a Rosario y encima alegremente dice, bueno, no se enojen, hagan una demanda judicial, pero usted es el ministro, usted tiene que corregir esto. Y la legislatura provincial, le aclaro, hay comisiones de transporte, de obras públicas, bueno, no se reúnen, no escuchan, hemos pedido audiencia, no nos dan las audiencias, ni siquiera por Zoom. Ahí el senador Pirola, con buen criterio, creó una comisión de defensa de usuarios en el Senado, pero le hemos dicho, bienvenido sea esa creación de esa comisión, pero usted tiene que dar problema de fondo. Usted está creando una comisión para controlar algo que es ilegal, que es inconstitucional. Entonces hay que dar el problema de fondo, terminar con estos peajes inconstitucionales, ilegales, que son un disparate, que son un castigo, que no se banca más. ¿No se dan cuenta que la gente no aguanta más? Pónganse en la piel de la gente. Claro, como viven muy bien los legisladores, los funcionarios, no les importa nada que aumente el combustible, el peaje. Y le digo, aumentó el combustible el 3%, todo el mundo se queja. Acá aumenta el peaje el 270, el 1000, y nadie dice nada. ¿No se dan cuenta cómo inciden en los fletes, en el costo de transporte? Entonces, bueno, la verdad es una tomada de pelo esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, llegan muchos mensajes, lógicamente, apoyando lo que dice, porque sí, la verdad que el mayor perjudicado es el usuario. No, el usuario y la comunidad, porque usted compra un producto, un sachet de leche, lo que sea, está pagando el peaje, porque se trasladan los fletes. No es como dicen, el peaje es bueno porque lo usa el que usa el camino. No, lo paga toda la sociedad, porque es un impuesto al tránsito, no es un peaje, es un cargo económico, un nuevo costo. Yo me dedico al agro, cuando contrato un camión, me dedico al tema forestal, por eso mando madera a Capitán Bermúdez, conozco la zona, el fletero me cobra la tarifa del flete más el peaje. Eso es un disparate desde el punto de vista de la ingeniería. No puede ser un costo, al revés, debería bajar el flete, porque usted como transportista tendría que tener un ahorro. No, es el flete más, un costo más que es este peaje trucho. Entonces es algo increíble esto. Sí, la verdad que sí, Ricardo, bueno, muy claro en los conceptos realmente con todo lo que nos ha explicado, que por ahí la verdad que la ciudadanía no tiene acceso o no comprende, ¿no?, todo lo que sucede y todos los pormenores y todas las irregularidades que ha enumerado realmente son preocupantes. El compromiso de seguir este tema, ¿le parece bien? Sí, y ojalá usted tiene la posibilidad de convocar a algún legislador a un debate en la radio, pero no para confrontar, decirle, por favor, legislador, o quien sea, el defensor, la ministra, queremos ayudar, miremos para adelante, lo del pasado ya está. Hagan autocrítica, fue un negociado, no me interesa, no lo sabemos, es un disparate. Bueno, de acá en adelante, por favor, ya desde la década del 90 que nos vienen castigando con esto, terminémosla con esta historia, dejen de jorobar a la gente. Y termino con esto, un intendente de estos peajes truchos municipales, una vez alegremente me dijo, y el peaje antes que el curro lo agarre la empresa Arroyo, lo agarro yo. Así me contesta. Pero, ¿cómo es posible? En vez de defender a su comunidad, dice, no, el negocio lo agarro yo. La verdad le digo, ¿cómo uno se va a poner mal? No, lógicamente, sin remate. Por todos lados. Ricardo, muchísimas gracias. Le mando un cariño, gracias por llamar y disculpe como siempre el temperamento. No, por favor, se entiende. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde.
No, un cariño grande. Hasta luego. Bueno, dialogábamos entonces con Ricardo Lasca, visiblemente enojado también, ¿no? Con Sí, esto. está esa postura también, pero el tema es que va a ser muy difícil también discutirlo. Pasa que viene, es una cuestión que viene hace muchísimo tiempo. Fíjate que nosotros como usuarios prácticamente que ni nos lo planteamos. Un poco tiene razón, me parece, o por lo menos me parece a mí particularmente en lo que planteaba.